Hola y bienvenidos a esta pequeña explicación práctica de cómo mejorar el retorno de inversión de los equipos de desarrollo de producto. Si eres un líder de producto o un líder de tecnología, un CTO o incluso un CEO o un CFO en una empresa que desarrolla productos digitales que se beneficia de eso, tienes que saber que el 70% de la inversión que hacemos en esos equipos de tecnología y de producto que desarrollan los productos digitales no genera ningún impacto. Y no es algo que digo yo, es algo que han reportado en la historia un montón de compañías. Hay un pequeño artículo con un montón de compañías que lo han dicho a lo largo del tiempo. E inclusive lo dijo Marty Cagan, uno de los mayores gurús de producto, en su último libro. Dijo esta misma cifra y él está en Silicon Valley, con lo cual también lo ven en compañías muy importantes. Con lo cual esto no es ajeno a tu realidad. Seguramente estés en estos valores de desperdicio, y para contextualizarlo, un solo equipo de desarrollo de producto, un equipo de tecnología, de product managers, nos cuesta entre $150.000 para hablar de un equipo chiquito en algunas regiones y $500.000 o más anuales para equipos más grandes o en distintas geografías. Entonces, solo con mejorar un 10% estaríamos recuperando entre 15.000 y $50.000 anuales por equipo. El impacto que podemos tener es monstruoso y vamos a ver ahora de forma práctica cómo lograr mucho más que ese 10%, a ver si llegamos a el 70% ese que podríamos llegar a recuperar. Pero empecemos por hablar de por qué ocurre este desperdicio. Y la verdad es que ocurre por tres motivos que vamos a ver en más detalle. No se mide el impacto, no alineamos bien lo que estamos invirtiendo con lo que queremos lograr, y las tomas de decisiones es generalmente muy basada en opiniones y que no tienen mucha sistematización por detrás. Vamos a hablarlo por ahí con algunas palabras más. Cuando hablamos de no medir el resultado, lo que termina pasando es que estamos 100% focalizados en medir que el equipo entregue, ¿no? Y entonces el foco está puesto en esta parte de gestión de proyectos, en lo que se suele llamar Feature Factory, y no por la entrega de valor del equipo. Estamos presionando al equipo porque entregue, sin mirar si realmente eso que está entregando tiene valor o no. Y entonces muchas veces el equipo, como está presionado por entregar, ni siquiera se preocupa por medir cuánto fue, ¿no? O la medición es más una anécdota posterior, cuando el check lo tuve, cuando la palmada en la espalda la tuve por haber entregado. Y eso hace que estemos focalizados en entregar y mucho de lo que entregamos no termina aportando valor. El segundo es esta falta de alineamiento entre la estrategia, entre aquello que quiero lograr y la inversión. Hay muchas veces que ni siquiera hay estrategia, pero inclusive si hay estrategia, la mayoría de las veces lo que pasa es que no es visible cuánto estamos invirtiendo en cada pilar. Nosotros decimos, bueno, tenemos esta cantidad de equipos de tecnología, por ahí están divididos de alguna forma por unidad de negocio, pero cuando pensamos en las iniciativas estratégicas o en realmente lo que la compañía se setea como el problema que quiere resolver, el objetivo que quiere alcanzar, no tenemos esa visibilidad de cuánto lo que están haciendo esos equipos está contribuyendo a eso que queríamos alcanzar. Además, todo el tiempo empiezan a flotar ideas, necesidades, cosas que surgen en el día a día que están por fuera de la estrategia y que empieza a, de forma invisible, comer esa inversión que creíamos que estábamos haciendo en la estrategia que queríamos alcanzar. Y la última, y también bastante importante, es que muchas veces el equipo de liderazgo no es tan consciente del costo de mantenimiento que hay. Y muchas veces decimos, sí, tenemos la técnica, estamos haciendo un refactor, pero estamos entendiendo cuánto nos cuesta eso en el día a día, cuánto estamos alocando a esa inversión en mantenimiento y en refactors. Y por último, el tercero es que no sistematizamos esa toma de decisiones colaborativa. Como decía, estamos muy basados en opiniones en lugar de evidencia y no tenemos un framework de colaboración que nos permita hacer eso de forma sistemática, ¿no? Entonces, sin ese sistema estructurado para evaluar, para mirar la calidad de la evidencia, lo que hacemos es un pequeño juego de azar cuando estamos priorizando, que obviamente tiene algunos condimentos, pero termina siendo por opiniones, por el que grita más fuerte, por el que tiene el salario más alto, pero no realmente un sistema que nos permita llegar a ese retorno de inversión que esperamos. Entonces, al no sistematizar estas prácticas, como esas instancias de input que necesitamos, o el reporting que hacen los equipos, o inclusive los procesos de discovery, los equipos actúan según el proyecto que viene y según la necesidad que encuentran, de la forma que más les parece conveniente. Lo que vamos a buscar entonces es pensar en este modelo operativo de producto que logra empoderar a los equipos y que hace que tengamos un sistema para una toma de decisiones, para validar supuestos, para medir resultados más robusto y más sistematizado, valga la redundancia, que nos permita llegar a maximizar ese retorno de inversión. Entonces, en resumen, los problemas es que buscamos maximizar output sin importar el outcome o el resultado.
tenemos una gestión continua de pedidos fuera de estrategia y un costo invisible de mantenimiento muy alto, y las prácticas se van generando así un poquito como va surgiendo según el proyecto que haya. Y ahí tenemos el 70% de desperdicio. Y no solo eso, también tenemos equipos desmotivados que están trabajando solo por cumplir fechas, así un poco como zombies del checklist que van avanzando y van tratando de entregar lo que le pidieron. Esto claramente no tiene por qué ser así. Existen prácticas probadas que pueden convertir a los equipos en creadores de valor que estén más alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Y lo que me suelo enfrentar cuando trato de proponer estas formas de trabajo es esas objeciones de en mi compañía no podemos trabajar así por motivo que sea, he escuchado de todo, o stakeholder tal, o el CEO, o quien sea, nos lo impide, o por alguna forma no nos deja que lleguemos ahí. La clave que tenemos que entender es que a todos les interesa el resultado de negocio. Entonces, cuando surgen estas trabas, lo que está pasando es que no estamos logrando ni mostrando que logramos que esas prácticas de producto impacten directamente en los resultados. Y tanto lograr como mostrar, las dos son difíciles. Y sobre eso nos vamos a tratar de trabajar. Entonces, esta presentación de Impact Ops lo que busca es ayudar a tener un acercamiento práctico a implementar este modelo operativo de producto, pero no solo eso, que tenga un foco en que veamos esa maximización del retorno de inversión en los equipos. Vamos a partirlo un poco para que quede un poco más claro, porque lo que vamos a lograr, en definitiva, son 3 pilares grandes. La primera es ganar visibilidad, es decir, que podamos entender realmente ese portfolio de lo que estamos invirtiendo, cómo se conecta con la estrategia y cómo va resultando para que tengamos una retroalimentación como real time de ese retorno de inversión que estamos teniendo. Lo otro es que también muchas veces lo que hacemos es tomar decisiones para el futuro. Entonces, lo que buscamos no es solo mirar para atrás y ver que maximizamos el ROI, sino que lo que estamos decidiendo hoy que vamos a hacer, asegurarnos que nos vaya a dar el resultado que esperamos. Entonces vamos a buscar detectar y evaluar oportunidades, cómo medir riesgo, cómo calcular hipótesis de impacto, para que justamente podamos asegurarnos que estamos maximizando o sacando el mayor provecho posible de lo que estamos haciendo con los equipos. Y por último, vamos a buscar sistematizar prácticas y colaboración, es decir, que esto que decía antes de que lo hacemos tan ad hoc, tan como va surgiendo, vamos a pensar en cómo lo estandarizamos, sin que sea una cajita cuadrada, como decía antes, un checklist para que continuemos como zombies, porque eso no es posible en el mundo del producto, pero sí que tengamos un playbook, una estrategia para abordar distintos tipos de iniciativas y que podamos medir y evaluar tanto la contribución de la iniciativa como la contribución de las prácticas y que tengamos ciclos de revisión continuos para poder adaptar y alinearnos. Entonces, ahora sí lo cuento cómo lo hacemos. Son 3 fases. La primera es sistematizar la visibilidad de inversiones e impacto de negocio. La segunda es insights estratégicos para maximizar el ROI futuro. Y la tercera es sistematizar estas prácticas y esta colaboración orientada a evidencia y resultados. Vamos a cada una de ellas de forma práctica para que lo puedan implementar. La primera decía es sistematizar esta visibilidad de inversiones e impacto de negocio. Lo que vamos a buscar es visualizar primero el portfolio actual. ¿Estamos invirtiendo en lo que queremos invertir? ¿Y cuánto estamos gastando en tareas como el mantenimiento o otras tareas operativas que puede surgir al equipo? Entonces, para eso lo que hacemos es tener una forma de analizar en base a la inversión que hay, que sale de cualquier sistema de tracking que tengan, como por ejemplo Jira, para poder hacer ese backtracking, por decirlo de una manera, y ver en qué invertimos, ¿no? Entonces podemos agarrar los drivers estratégicos, que muchas veces no están en estas herramientas, pero hacemos un trabajo de mapear las tareas que hicimos a las grandes iniciativas y las grandes iniciativas a los drivers estratégicos que están definidos. Y ahí empezamos a visualizar, por ejemplo, que hay un resultado a la derecha de esto, en el cual podemos ver que sí, tenemos 2 drivers estratégicos, uno en el cual estamos invirtiendo poco, otro estamos invirtiendo más, y otro que tiene un montón de, esto no estratégico, que tiene un montón de tareas y un montón de esfuerzo destinado que posiblemente sean las cosas que se nos escapan cuando no tenemos este tipo de tracking, este tipo de visibilidad expuesta para el equipo de liderazgo. El segundo punto es entender el retorno de esa inversión, ¿no? El primero era visualizar en qué estamos invirtiendo, entendamos cómo resultó aquello en lo cual invertimos. Y acá lo que suele pasar es que los equipos no pueden conectar palancas del producto de bajo nivel con grandes resultados de negocio. Entonces usamos una herramienta del KPI Tree, que básicamente es un modelado del modelo de negocio, valga la redundancia, del modelo de cómo funciona el producto, para ver cómo pequeñas palancas, por ejemplo, agregamos este nuevo filtro. Ok, las personas adoptaron el uso del filtro. ¿Y eso qué significa?
bueno, ahí podemos ver si tuvieron mejor conversión, si la mejor conversión se traduce en mayor ingreso por visita y eso cómo impacta en el revenue. Entonces podemos hacer ese mapeo gracias a tener entendimiento de cómo el modelo de negocio funciona. KPI Tree es la herramienta más idónea para eso. Y después pasamos ese KPI Tree, que obviamente con el KPI Tree nos dice el modelo, pero no nos permite calcularlo, a un modelo de tabla en el cual vamos a poner cada uno de los indicadores que confeccionan a ese modelo que tenemos a la izquierda y vamos a poder, tocando la variable que nosotros decimos que vamos a mover, por ejemplo en este caso la tasa de activación, cómo eso va a repercutir en todas las demás líneas, asumiendo que las demás líneas se mantienen igual, que no hay cambios en esas otras, para llegar a un impacto en el ingreso anual, ¿no? Entonces anualizamos el impacto de ese pequeño cambio que vamos a hacer en el flujo de activación, que esperamos que mejore la tasa de activación y va a impactar en un retorno de ingreso anual futuro. Y eso obviamente lo ponemos en un cálculo de retorno de inversión. El retorno de inversión no es más ni menos que la sumatoria del impacto anualizado de estas iniciativas que hicimos, dividido el costo del equipo. Entonces ahí tenemos una forma muy sencilla de poder empezar a medir cuál es el retorno de inversión que realmente tenemos por iniciativa o total del equipo. Y la última es sistematizar este reporting. No se imaginan que es un esfuerzo bárbaro hacerlo una vez y después no lo vemos nunca más, no tiene ningún sentido. Con lo cual buscamos sistematizarlo y para eso vamos a hacer una serie de adaptaciones sobre nuestro sistema de tracking para algunas cosas rápidas. Por ejemplo, para poder tener tagueado cada tarea a qué pilar estratégico pertenece. Entonces con eso ya podemos el portfolio que hicimos al principio, que suele ser un esfuerzo grande porque tenemos que hacer una exportación de todas las tareas pasadas y hacer el mapeo, lo vamos a empezar a tener de forma continua y automática y real time. Y la otra es agregar, luego de que la tarea está terminada, o mejor dicho la iniciativa está terminada, una fase de medición para que en el mismo lugar donde estamos traqueando las tareas, las actividades y lo que entregamos, traqueemos también cómo nos fue con eso que entregamos y eso también pueda alimentar reportes real time de que lo que hicimos, qué impacto tuvo y que eso nos vaya a nuestro tablerito automatizado de visibilidad de inversión e impacto de negocio. Con esta fase entonces, ¿qué tenemos? Ajustamos inmediatamente el portfolio de inversión, o podríamos hacerlo, generalmente lo que encontramos es que no nos gusta lo que vemos, entonces lo podemos ajustar inmediatamente y ya con eso tenemos un montón de beneficio. Adecuamos la inversión de mantenimiento y acá también es algo que vamos a entendiendo cuánto estamos ganando, estamos en mejor posición para poder decidir si está bien, si está mal, si está por encima o por debajo y aprendemos del impacto pasado para empezar a tomar mejores decisiones futuras. Solo con esto muchas compañías ya mejoran más de 10% del retorno de inversión. Así que esta fase 1 es importantísima y es la que nos da esa visibilidad para poder construir a futuro, pero ya tiene por sí sola un montón de beneficio. La fase 2 es justamente ser más estratégicos y más basados en evidencia para maximizar ese retorno de inversión futuro. Y lo primero que vamos a hacer es mirar ese ROI futuro del roadmap actual, que de vuelta muchas compañías no lo están haciendo. Acá el modelo es parecido, pero lo que estamos haciendo es esta planilla que habíamos hecho antes para calcular el impacto, la vamos a poner un poco más como un template que los equipos puedan utilizar. ¿Por qué? Porque a los equipos les cuesta muchísimo trabajo generalmente hacer este análisis. Ahora, ¿por qué les cuesta? Porque lo están haciendo desde cero una y otra vez. Y la realidad es que cuando nosotros tenemos un modelo de negocio, un producto que por ahí está expandiendo, creciendo, pero sin cambiar radicalmente el modelo de negocio, el 90% de las funcionalidades, o más inclusive, va a caer en una serie de indicadores claves que queremos mover. Entonces, si modelamos una plantilla de hipótesis de impacto para esas 3 o 4 cosas grandes que podemos mover, los equipos van a poder, en un chasquido de dedos, hacer una hipótesis de impacto, es decir, van a estar haciendo su hipótesis de cuánto espero que cambie la tasa de activación, entonces va a ser muy fácil que, si tienen el contexto dado, puedan calcular el retorno de inversión, el retorno financiero que van a tener. Entonces queremos darle a los equipos ese empoderamiento de que puedan calcular la hipótesis de impacto sin que sea difícil. Y yendo más allá, acá es el momento de hacer modelos para que podamos justamente acelerar eso. Por ejemplo, si yo le digo al equipo tienes que mejorar el NPS, la satisfacción del usuario, quiero poder modelar, ok, un punto más de satisfacción del usuario. ¿Cuánta retención más me trae? Y esa retención, ¿cuánto impacta en el modelo financiero? Entonces, dándole eso a los equipos, podemos, de vuelta digo, empoderarlos a que puedan hacer esto de forma rápida y reportar y empezar a analizar con hipótesis de impacto de negocio. Lo segundo que vamos a hacer es
definir una escala de confianza. ¿Por qué una escala de confianza? Porque las iniciativas van a ser ideas que tenemos de algo que queremos hacer en el futuro para solucionar un problema, pero que no tenemos total confianza de que vayan a generar el impacto que dijimos o no. Yo digo, bueno, vamos a mejorar un 3% de la conversión. Bueno, ¿cuán seguro estoy que eso va a ser así? ¿Cuánta evidencia tengo de eso, que eso va a ser así? Entonces lo que buscamos con esta escala de confianza es ser muy pragmáticos a la hora de decir, si tengo este tipo de evidencia, este es el valor que va a tener. ¿Por qué? Porque si no la confianza se vuelve también un juego de opiniones. Sí, yo tengo mucha confianza. No, yo tengo poca confianza. Eso no sirve para nada. Lo que queremos con la confianza es atar a un tipo de evidencia específico. Por ejemplo, tengo feedback de usuarios o hice un failure test o hice una encuesta. Y eso, ¿qué puntaje tiene una escala de confianza? Y con eso llegamos, que la escala de confianza es lo que hay que armar, aquí hay una propuesta, pero se puede armar, se puede adaptar al contexto y a las necesidades de la compañía. Y llegamos a cuántas chances de fallar creemos que tenemos para esa iniciativa en base a la confianza, a la evidencia que juntamos. Entonces, por ejemplo, si lo único que tenemos es opiniones, las chances de que eso falle es del 80%. En cambio, si hicimos un alpha release y tenemos datos de A/B test, las chances de que falle son muy, muy bajitas porque ya sabemos exactamente lo que va a pasar. Entonces, esto es clave para poder hacer el análisis de ROI futuro. ¿Por qué? Porque el ROI futuro es exactamente la misma cuenta, pero lo que hacemos es el impacto analizado de las iniciativas que establecimos como hipótesis, las multiplicamos por 1 menos la chance de fallar. Es decir, que si tengo una hipótesis que tiene un impacto muy grande, pero está solo basado en mis opiniones, lo voy a multiplicar por 0.2 para reflejar que no tengo ninguna confianza sobre eso. Entonces mi ROI futuro va a ser más chiquito en la medida que tengamos chances de fallar, porque refleja lo que decía antes, que es que si solo estamos basando en opiniones, el 70% de las iniciativas va a fallar. Entonces queremos reflejar eso bien claro en nuestra escala de confianza y en nuestro ROI futuro. Bueno, acá buenísimo, tenemos ahora sí un ROI no solo el pasado, tenemos el ROI futuro, y lo que vamos a hacer con esto es empezar a pensar cómo vamos a reformular el storytelling estratégico. Esta parte es clave y es bastante compleja, y lo que hacemos es trabajar con dos grupos de actividades. El primero es la gestión del espacio de oportunidades. Muchos equipos tienen una inundación de ideas y una inundación de por ahí feedback de clientes o de encuestas y información que tienen de por ahí. Y lo que tenemos que hacer es gestionar eso en una herramienta que nos permita tener las oportunidades mapeadas de alguna forma, que pueda como identificarlas rápidamente y como recorrerlas. Para eso recomendamos un árbol de oportunidad solución, porque justamente lo que busca es dar una estructura de árbol en la cual puedo jerarquizar esas oportunidades. Quiero poder definir y evaluar esas oportunidades, que evaluar justamente pensamos en hacer una hipótesis de impacto, entender la confianza y el esfuerzo que queremos que pueda llegar a tener, y un mapa de supuestos para saber qué riesgos podemos tener. ¿Pero por qué esto es tan importante? Primero porque capturamos todo lo que tenemos y tenemos ahora un sistema que podemos ir alimentando de gestión de oportunidades, y eso nos da el pie para poder hacer esta formulación de estrategia y roadmap futuro basado en la evidencia que tenemos. Entonces con esto vamos a poder decir, no es solo la estrategia, aquella idea que estábamos siguiendo basada en opiniones, sino que realmente le vamos a dar un marco y estructura para poder capturar input del usuario, capturar input del mercado y que eso constantemente alimente una storytelling estratégico futuro. Entonces tenemos unos sistemas que nos permiten generar eso, y eso obviamente termina decantando en que tengamos no solo estrategias, sino que tengamos objetivos, que tengamos roadmaps, y con eso podamos avanzar. Y justamente la última parte es empoderar a los equipos conectando la estrategia con objetivos particulares del equipo. Entonces acá lo que tenemos que hacer son dos cosas. La primera es trabajar en reentender si la topología, el scope y la misión de los equipos que tenemos sirve para la estrategia nueva que estamos definiendo o la que estamos redefiniendo en base a lo que encontramos, y si no, adaptarla. Y una vez que eso lo tenemos, con esas nuevas topologías, scope y misión de equipos, le damos a los equipos objetivos con los cuales se puedan comprometer. ¿Por qué esto es importante? Porque queremos con esto aumentamos tanto el empoderamiento como el compromiso, la accountability de los equipos. Y esto es fundamental para tener equipos de alto impacto. Muy bien, ¿qué ganamos entonces con la fase 2? Visibilidad y alineamiento de expectativas de ese roadmap que estamos generando, y empoderamos y comprometemos a los equipos. Con esto lo que vamos a hacer, que lo más importante es que mejoramos esa proyección de ROI futuro basada en insights. No es que la mejoramos porque al Excel le cambiamos un punto y coma y ahora nos da mejor. La mejoramos porque la estamos haciendo más basada en evidencia y tenemos una forma sistemáticamente de irla mejorando. Entonces con esto nuevamente hacemos que el incremento del ROI
no sea solo sobre las cosas que estamos haciendo en este quarter, sino que estamos pensando en el ROI anual y poder mejorar el ROI anual completo del equipo, ¿no? Entonces, cuando lo midamos más adelante, esto va a hacer que generemos ese mayor impacto con las iniciativas futuras. Muy bien, y la tercera es también, la fase 3 es súper importante porque acá vamos a sistematizar prácticas y colaboración orientadas a evidencia y resultados, es decir, que esto lo vamos a hacer que sea un crecimiento continuo. Necesitamos un proceso que no sea de una vez, hicimos estos cálculos, lo pusimos ahí a andar, sino que sea justamente algo que podamos ir evolucionando y que esté sistematizado para hacer evaluación continua, para poder hacer discovery y que cada decisión que tengamos esté pensada desde la evidencia, o que si no tenemos evidencia, por lo menos esté claro que no tenemos evidencia y también le pongamos un valor a eso con la escala de confianza. En definitiva, vamos a hacer la primera parte, va a ser justamente poder sistematizar un discovery orientado a incrementar la confianza, es decir, que podemos hacer inversiones incrementales para ir descubriendo cada vez más esa idea. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es entender un poco la priorización que tenemos que hacer de discovery en base a dos factores: a entender de aquellas iniciativas que tengo y que están cercanas en el tiempo que queramos ejecutarlas, cuáles tienen buen impacto, pero sobre todo tienen baja confianza y alto esfuerzo. Si tienen claro, la confianza es la roja, el esfuerzo es la amarilla o naranja. Si tienen baja confianza y bajo esfuerzo, no son tan críticas porque a veces conviene avanzar con desarrollarlas y, dado que son de bajo esfuerzo, y medir en producción el resultado. Ahora, si son de alto esfuerzo y tengo baja confianza, puedo hacer inversión más pequeñita en discovery para ganar confianza antes de invertir todo eso que dice la columna de esfuerzo que tengo que invertir. Entonces, con eso nos pasamos esto nos permite entenderlo. Entonces vamos a hacer una barrida de iniciativas o de oportunidades con ese foco que hicimos en la fase anterior de tener eso mapeado en la gestión de oportunidades, y aquí vamos a priorizarlas para saber cuáles vamos a atacar en base a estas variables. La segunda parte es, ok, entendemos cuáles tenemos que priorizar, pero no queremos invertir un montón en hacer este discovery. Queremos hacer pasos incrementales. ¿Qué significa eso? Que si voy a descartar una idea porque me equivoqué completamente, quiero hacerlo con la inversión más pequeña posible. Entonces, el concepto que utilizamos es el de la curva de la verdad o la escala de evidencia, que decimos que el nivel de confianza va aumentando a medida que invertimos más en el experimento que estamos haciendo o en la variación que estamos haciendo. Entonces, empezamos de algo muy chiquito, como por ahí entrevistas de usuarios o alguna encuesta, pero que el nivel de confianza que nos dan es más bajo. Y avanzamos con experimentos cada vez más robustos, cada vez más cercanos a algo tangible, un prototipo, a lo que tengamos que probar, para incrementar la confianza que tenemos, pero obviamente esos experimentos son más caros. Entonces vamos sistematizando esos pasos de discovery para que los equipos tengan esa noción y que eso también esté sistematizado y que podamos tener reporting y accountability sobre esos pasos de discovery y que no sea un discovery abierto. Estamos en fase de discovery y no sabemos qué está pasando ahí adentro. Que realmente tengamos esta transparencia y que podamos mostrar cómo estamos haciendo inversiones chiquitas que nos llevan a ganar confianza y que vamos invirtiendo cada vez más a medida que estamos más cerca de saber que esta es una oportunidad ganadora. Con eso terminamos con la parte de la derecha, que es que podemos contar el retorno de esos esfuerzos en discovery en retorno de inversión futuro. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a descartar oportunidades gracias a este esfuerzo pequeñito de discovery, que lo que hubiese pasado es que en el modelo anterior hubiésemos tenido que desarrollarlas por completo para darnos cuenta que no funcionaban. Entonces ya empezamos a tener acá un ahorro gracias al discovery, y lo otro que tenemos es en el cálculo de retorno de inversión, las chances de fallar van a ir disminuyendo, entonces va a ser cada vez más alto el ROI futuro porque tenemos confianza de que vamos a llegar ahí. Muy bien, con eso nos vamos a la segunda parte de esta fase 3, que es sistematizar esa evaluación y utilización de impacto en base a evidencia. Y acá lo que vamos a hacer es cómo hacemos cadencias a corto plazo y a mediano plazo que nos permitan mantenernos con el input de todos los que tienen que participar y con el alineamiento y la mirada hacia el futuro que también necesitamos comunicar, ¿no? Reportar. Entonces tenemos cadencias, tenemos templates de cómo los equipos van a comentar en el corto plazo resultados que tuvieron de sus implementaciones, es decir, una demo. Vamos a mostrar resultados que tuvieron en el impacto de negocio
también de las oportunidades que van haciendo, esa columna de medido que hablábamos en la primera fase, y vamos también a hacer que los equipos muestren sus resultados de discovery también en base a esta escalera de evidencia, ¿no? Entonces van a decir, bueno, invertimos en esto que teníamos este nivel de incertidumbre, invertimos este poquito en hacer este experimento que nos dio este nuevo nivel de confianza y esta nueva evaluación de impacto. Entonces todo eso se puede contar a corto plazo y es una cadencia muy rápida que nos mantiene muy alineados, muy frescos en lo que está pasando y con la posibilidad en el corto plazo de irnos dando input y alineándonos. Ahora también es igual de importante una cadencia de mediano plazo, puede ser mensual o trimestral según la madurez de la compañía y el producto, en la cual contamos los planes, qué objetivos tenemos, qué oportunidades estamos atacando, qué nivel de certidumbre tenemos. Es una visión más holística de estrategia para poder mantener el check de si estamos yendo en la dirección correcta o no. Y con esto, ¿con qué terminamos? Terminamos con sistematizar la evaluación de esas prácticas. Entonces hasta acá sistematizamos todo, tenemos todo andando, pero queremos estos relojitos que nos permitan entender, bueno, cuánto estamos haciendo de las cosas que queremos estar haciendo, ¿no? Son estos leading indicators de que este proceso nos lleva al resultado que queremos y también podemos utilizarlo para ver cómo esto está impactando en el resultado de negocio, ¿no? Entonces podemos ver cómo están distintos equipos, podemos ver cómo estamos llegando a lo que buscamos y podemos tener eso justamente, ¿no? Una mirada más estandarizada de cómo está funcionando la organización y también nos permite hacer una evolución continua gracias al impacto que estas prácticas tienen en los resultados que queremos alcanzar. ¿Qué alcanzamos con esto? Tenemos, bueno, por un lado, una revisión, ajuste y alineamiento continuo con estas prácticas más sistematizadas. Tenemos un discovery que es mucho más efectivo, que está orientado al impacto y la evidencia, no simplemente a una fase de discovery. Y habilitamos la mejora continua de las prácticas de producto en toda la organización. Entonces, con esto, lo que buscamos es que tengamos autonomía para seguir incrementando el retorno de inversión en el futuro. Muy bien, en conclusión, la falta de una gestión orientada a outcomes y evidencia lo que genera es alto desperdicio económico y también afecta al empoderamiento y la motivación del equipo, ¿no? Como decía antes, equipos que trabajan por completar un checklist tienen otro nivel de trabajo que los que están focalizados en valor. Entonces, con los pasos que vimos, vas a poder maximizar el rol de tus equipos, obteniendo el buy-in necesario para justamente lograr más impacto y que propagar prácticas de producto en la organización. Dijimos todos los pasos que necesitas para poder hacerlo. Lo que sí sabemos es que el camino es arduo. Entonces es una tarea extra sobre una agenda que ya tienes cargada al 100% seguramente. Muchos, o inclusive también puede ser que tengas que contratar gente para hacerlo, ¿no? Que tengamos que sumar más FTEs para poder encargarnos de hacer todo este trabajo que estaba contando antes. Son muchos aspectos a cambiar generalmente, teniendo que buscar material, herramientas para cada uno de ellos para hacerlo bien. Y justamente pasamos por un periodo de prueba y error mientras adaptamos templates al contexto. Entonces es algo que es bastante costoso de lograr, de implementar y que sobre todo podemos perder el hilo, por más que tengamos buenas intenciones, si cualquiera de estos temas se pone como nos presenta obstáculos en el camino. Entonces, lo que buscamos es dar este servicio, que lo llamamos Impact Ops System, que básicamente está diseñado para acelerar la implementación de este modelo operativo de producto con estas prácticas que les decía, ahorrar la prueba y error con un modelo que ya está probado, con nuestra experiencia para adaptarlo al contexto de la forma que sea más efectiva y para garantizar que llegas a estas mejoras con al menos un retorno de 3x de la inversión que haces en el servicio. Es decir que vamos a garantizar que vas a poder, con ese retorno de inversión que estás logrando en tus equipos, más que justificar cualquier tipo de inversión que hagas en mejorar estas prácticas. Si quieres saber por qué nosotros, no voy a hacer algo muy largo acá, pero trabajamos con decenas de compañías, con 150 product managers anualmente y básicamente aumentamos el ROI de sus equipos y yo estuve trabajando en muchísimas compañías, con lo cual esta experiencia no es experiencia de biblioteca, es experiencia de haber estado en distintos equipos, distintas industrias, distintas compañías, distintos continentes, implementando estas mejoras. No voy a leer esto, van a obtener un montón de cosas, pero lo más importante es que es un kit completo y listo para adaptar e implementar y lo hacemos por ustedes, digamos, lo vamos haciendo en la compañía, lo vamos implementando y lo vamos haciendo. Y además también vamos a ayudar a que su equipo esté dominando estas prácticas para poder realmente maximizar ese retorno de inversión que están logrando a través del buen uso de este sistema que vamos a implementar. En resumen, es todo lo que necesitas para aumentar significativamente el ROI de tus equipos de producto y hacer que el valor que generan sea medible y sostenible esa mejora en el tiempo.
Ahora, si con esto no estás convencido todavía, algo que es importante que sepas es que ofrecemos un assessment gratuito sin ningún compromiso. Hacemos una evaluación de la situación y un reporte de sugerencias para esa situación que tienes para que mejores tu ROI sin costo alguno. Es decir, te damos eso y puedes avanzar. Así que recomendaría que no pierdas esta oportunidad. No sé por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Estamos como haciendo esto inicialmente ahora. Así que contáctenos, lo agendamos. Puede ser por correo o por LinkedIn o por la vía que tengas de mí. Así que los invito a que lo hagamos esto lo antes posible. Así pueden empezar a mejorar el retorno de inversión de sus equipos.